sabe, y estamos con el exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, para tratar de entender qué está pasando con el GLP, por qué constantemente hay desabastecimiento. ¿Esto tiene que ver con factores coyunturales o más con problemas ya estructurales del Perú? ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, ingeniero, ¿qué está ocurriendo? Porque nuevamente, desabastecimiento, encarecimiento de GLP, lo hemos vivido esto hace 2 semanas, hace un mes, porque esto está tan constante. Claro, o sea, ya no es una coyuntura, es un problema de estructura, ¿no? Entonces, hay algo en el sistema que no está funcionando bien. Un sistema se diseña, es imposible que un sistema no falle, pero no falla con tanta frecuencia. Cuando falla con tanta frecuencia hay algo malo en el sistema. Entonces, lo que se ve a primera vista es que no hay suficiente capacidad de almacenamiento de GLP. Ayer, antes de ayer, escuché que había 3 días. 3 días es nada, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que la capacidad de almacenamiento deben ser 15 días. Los precios son libres. Si cuesta más, pues hay que gastar y hay que pasarlo a los precios. Es mejor tener un precio permanente un poquito más alto que tener estas subidas y bajadas bruscas. Subidas en realidad, porque las bajadas nunca se producen en la misma magnitud, ¿no? Entonces, es un problema estructural. Es decir, tiene que ver con el almacenamiento, no tiene que ver con un tema de oleajes anómalos que impiden que los barcos lleguen al puerto. Los oleajes anómalos, ¿hace cuántos años que los conocemos? Claro. ¿No es cierto? ¿Y qué posibilidades hay de que desaparezcan o que se atenúen? Creo que va a ser al revés. Entonces, ¿cómo superar el tema de los oleajes anómalos? Uno de ellos es con el almacenamiento. Si tengo almacenamiento para 15 días y pues tengo 7 días de oleajes, el barco no puede desembarcar, ya, después desembarca. Pero hay otra forma. Lima es el gran centro de consumo y Pisco es el gran centro de producción y también de recolección. Entonces la opción sería enlazar Lima y Pisco mediante un poliducto, un ducto que transporte el GLP, y entonces el propio Pisco sería como un almacenamiento para Lima y para otros lugares. Nosotros producimos GLP. Sí, pero somos importadores netos. Es decir, nosotros hoy en día producimos 40.000 barriles de petróleo y consumimos 260.000 o un poco más en productos. Entonces, somos largamente importadores. Un alivio en eso nos lo dio Camisea a través de los líquidos. Entonces, con los líquidos de Camisea llegamos a ser no solamente productor, no solamente a autoabastecernos, sino a exportar. ¿De GLP líquidos, o gas? De GLP. De GLP. O sea, gas es una cosa, claro. GLP parte de los líquidos. Es decir, el GLP no necesitamos importarlo, lo tenemos aquí, se produce. No necesitábamos. Lo que ha sucedido es que Camisea comenzó a operar en agosto del 2004. Ya tiene 20 años. Entonces, en ese tiempo, debido a la promoción hacia el GLP, entonces la demanda ha crecido y la oferta ha declinado. Ya el yacimiento creo que en eso está declinando. Entonces, la producción es menor y ya la demanda superó a la producción. Hoy por hoy sí somos importadores. Tenemos que importar una parte. ¿Qué porcentaje se importará? Por ahí un 20%. Bueno, entonces todavía hay un bloque que viene desde la importación. Claro. Entonces, pero ese 80% que se produce en Ica, en Pisco. O sea, se produce en la selva, llega a la planta de separación de fraccionamiento en Pisco, que viene a ser como una refinería para un petróleo muy fino, claro, digamos, ¿no? A través de un ducto. Claro, llega a través de un ducto. Allí se refina, se separan, sale diésel, salen gasolinas, no son grandes cantidades, pero sale principalmente GLP. Y ese GLP es el que se distribuye a todo el Perú. Y ese es el GLP que de cuando en vez vemos largas filas de camiones cisterna haciendo colas en Ica, en Pisco. Claro, por eso, como no puede venir por mar, se van por tierra. Y lo que leí, lo último es que vienen incluso de sitios más distantes, vienen del norte del Perú. Bueno, entonces lo que se necesita es un ducto
que pueda descongestionar esa demanda, desde Pisco hasta Lima. ¿Pero qué? ¿Es muy caro? No tendría por qué serlo. Es cosa de ponerle cifras. Hubo un proyecto ya, y el proyecto se estuvo tratando de implementar por ahí por el 2012 a 2014, en ese periodo. Entiendo que entró a Proinversión, después salió de Proinversión, no sé cuáles fueron los motivos, pero uno de los motivos podría ser que querían seguir utilizando el barco por alguna razón, por, digamos, darle trabajo al barco. Entonces, mientras no solucionemos, ingeniero, el problema del almacenamiento y no se establezca una vía mucho más eficiente como un ducto, vamos a seguir viendo estos problemas, claro, y vamos a seguir viendo cómo el GLP se encarece. Sí, claro, va a ser más intenso, ¿no? O sea, cada 2 meses más o menos se está presentando el tema. Por eso le digo, ya no es coyuntural, es estructural. Hoy día hay varias ocurrencias simultáneas, ¿no? Que el abastecimiento desde el exterior se ha visto limitado por el tema del canal de Panamá, producto también de la escasez de agua, ¿no? Luego que la planta de fraccionamiento está en mantenimiento, entonces la producción ha bajado, ¿no? Segundo problema. Aparentemente un tercero, ¿no? Petroperú, que tiene un mercado, entonces mientras no ha tenido la refinería, ha tenido que importar para ir atendiendo a sus clientes hasta que la refinería vaya incrementando. Entonces ha disminuido esa importación y no sé si ha podido subir en la producción lo suficiente como para amortiguarla. Es una serie de factores. Es una serie de factores. No tiene que ver con... se ha registrado, me parece, un incremento del precio del petróleo a nivel internacional. ¿No tiene que ver con eso? No tiene que ver con eso. Las subidas y bajadas del precio del petróleo son el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, justamente aprovechan la demanda para y la necesidad. Entonces, sube el precio, hay que pagarlo, no queda otra. Y sobre ese tema, voy a cambiar un poquito de tema, pero me gustaría su opinión sobre esto que ha sido una polémica de otorgarle lotes petroleros a Petroperú para que, digamos, opere, extraiga de manera directa, sin un socio estratégico, como que entiendo se había diseñado en algún momento. ¿Es adecuado esto? Muchos, sobre todo de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, de Minería, Petróleo y Energía, se dice, oye, aquí Petroperú, ¿por qué se le va a entregar a dedo una concesión que se devuelva al Estado? O sea, mire, si estuviéramos hablando de que las empresas que han estado explotando el petróleo hubieran invertido en exploración, ¿no? Que hubieran expandido las reservas que recibieron en la época que lo recibieron hace un montón de años, entonces yo diría que tienen razón, ¿no? Pero no creo que haya... Con 20 años o 30 años de historia, es bien difícil pensar que el futuro vaya a ser diferente. Las mismas empresas van a seguir haciendo lo mismo, sacando lo que hay. Entonces, ¿qué hacen? Lo sacan, no es una operación demasiado difícil, ganan un gran margen y se lo dan a Petroperú. Creo que es preferible dárselo a Petroperú. Yo la visión que tenía era diferente. Nosotros, este siglo creo que es el siglo del fin de los hidrocarburos. No quizás porque se acaben los hidrocarburos, sino porque ese viejo adagio que dice que la edad de piedra no concluyó porque se terminarán las piedras, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los hidrocarburos. En el caso de los hidrocarburos, el problema es el cambio climático y el efecto que tienen sobre el cambio climático. Entonces, lo que tengamos hay que aprovecharlo. Nuestras posibilidades están en la selva y otras en el zócalo continental. Pero Petroperú está en la capacidad técnica. No, Petroperú no está en la capacidad económica de hacerlo. Lo importante, eso tiene que ser una empresa grande. Para hacer exploración tiene que ser una empresa grande con espaldas financieras bien anchas, ¿no? Como podría ser, digamos, British Petroleum, que estuvo interesada. De hecho, Petroperú está lejísimos de esas posibilidades, ¿no? Ahora, ingeniero, solo para terminar, entiendo que hay un congreso de CONI Minera 2023. ¿De qué se trata, por favor? Ese es un congreso nacional de ingeniería mecánica, eléctrica, y el otro son ramas afines. Bueno, hoy las ramas, el congreso tiene ya 50 años. Hoy día las ramas son más grandes que el tronco del árbol.
estaba viendo justamente ahí a la entrada, estaba mirando el folleto y se van a exponer trabajos de ingeniería que tienen que ver con esas ramas de la ingeniería, con todo lo que tiene que ver con máquinas. Uno de los temas que se va a tocar, y que lo propuse yo en su momento, fue la electromovilidad. Ajá. Es decir, la necesidad, que también toca con el tema que hemos conversado, de migrar del uso de combustibles al uso de electricidad. No electricidad producida a través de los combustibles, sino electricidad producida a través de fuentes renovables, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por esta entrevista. El ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Vamos a una pausa. Venimos para hablar de las vacunas bivalentes y